La crisis económica que atraviesa la economía española tiene su origen y su raíz en los mercados financieros internacionales, que con prácticas codiciosas e injustas y apoyadas en doctrinas neoliberales han conseguido la desregulación del mercado. Han apostado por un desarrollo económico que ha manifestado ser incompetente para responder a las necesidades del mercado laboral y de prosperidad de la población. Este principio de fundamento de los mercados financieros ha tenido como resultado una crisis a nivel mundial, que está provocando altos índices de destrucción de empleo y de pobreza. En España, a su vez, por las características específicas de su modelo económico, basado principalmente en la burbuja inmobiliaria, en un excesivo endeudamiento privado, en la importación de bienes y servicios, en una insuficiente inversión en I+D+I y en una dependencia energética, etc., ha provocado que esta crisis esté perdurando sin que hasta el momento estemos contemplando el impulso necesario para salir de esta crisis. Las medidas correctoras presentadas por el Gobierno para paliar el conflicto económico actual están teniendo como principal objetivo los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras españoles, pareciendo olvidar que los causantes de la crisis no han sido ellos. Así, la crisis económica está teniendo una fuerte repercusión sobre las clases trabajadoras, sobre los derechos laborales y sobre los pilares básicos del estado de bienestar. Sobre las clases trabajadoras por la destrucción de empleo y por la imposición de una reforma laboral que recorta derechos y facilita el despido. Y sobre el estado de bienestar con planteamientos que introducen objetivos exclusivamente mercantilistas en la gestión, tramitación y cobertura de los servicios públicos. Es cierto que estamos sumergidos en una crisis económica mundial. Es verdad que afecta a todos los sectores, pero no es menos cierto que los trabajadores no hemos sido los culpables de la crisis. Han sido y son los mismos que ahora interesadamente intentan sembrar en la sociedad la idea de que la culpa de la crisis la tienen los trabajadores, que al pretender proteger sus derechos laborales provocan que las empresas no pueden conservar sus amplísimos beneficios económicos. Los mismos que hasta ayer pedían limosna al Estado para sacarles de la crisis son los que exigen de él el recorte de los derechos laborales y sociales. Al intentar dejar sin efecto nuestros derechos, pretenden provocar la suspensión de uno de los mecanismos de nuestra democracia, la negociación colectiva, y pretenden la indefensión de la clase trabajadora. ¿Por qué decimos que el Gobierno autoconvoca la huelga general? ¿Qué reacción queda a los trabajadores cuando ven que un Gobierno impone una reforma laboral a sus espaldas? Cuando da un giro radical en su política laboral y social, cuando deja de lado a la base social a la que prometió no recortar sus derechos, cuando esta reforma laboral se vincula directamente a las tesis de los empresarios españoles. Unos empresarios, les hemos oído todos en los diferentes medios de comunicación, que de manera rancia y paternalista se presentan ante la sociedad como las víctimas de la crisis, que definen a los trabajadores como capital humano. De capital nada, somos trabajadores y trabajadoras. De lo que les duele cuando tienen que despedir, que reclaman constantemente al Gobierno ayudas, incentivos fiscales para la contratación, reducción en sus cuotas sociales, más tipos de contratación, que se sienten como peces en el agua cuando leen una reforma que les facilita el despido, que lo abarata, que regula el incumplimiento de la negociación colectiva y que les permitirá controlar hasta el desempleo. El Gobierno español se ha rendido a los mercados financieros y ha decepcionado a los ciudadanos a los que representa. ¿Es o no es una huelga autoconvocada? ¿Es o no es una huelga donde los trabajadores
Tenemos que dar una dura respuesta ante esta agresión indecente. ¿Por qué ahora y no antes? Ahora hay agresión a los trabajadores. Ahora sí hay huelga general. Desde el inicio de la crisis económica, los sindicatos de clase, UGT y comisiones obreras hemos recibido críticas y descalificaciones de pasividad, de no hacer nada ante la creciente destrucción de empleo en nuestro país. Nada más lejos de la realidad. Hemos contribuido a paliar los efectos de la crisis, especialmente durante todo el 2009, mediante un proceso de negociación con el Gobierno. Y dentro del diálogo social acordamos políticas de fomento del empleo, entre otras cuestiones el famoso Plan E, que de manera acertada contribuyó a frenar los índices de paro y provocó, con su implantación, políticas de fomento del empleo. Se amplió el periodo de protección por desempleo, reclamando al Gobierno la puesta en marcha de los 420 euros para los parados que hubieran agotado su prestación. En un contexto de crisis económica, responsablemente acordamos unas subidas salariales para los empleados públicos del 0,3% para los próximos años, que en la práctica era una congelación salarial. Los sindicatos logramos que el Gobierno, en todas y cada una de sus actuaciones, mantuviera y respetase no solo los derechos laborales y sociales establecidos, sino que tuvieran en su agenda la obligación de su ampliación cuando la situación económica lo permitiese. Por lo tanto, fuimos responsables, no solo con el país, también con los trabajadores a los que representamos. No hemos sido nosotros quienes hemos engañado a los trabajadores, pese a que algunos, de forma interesada, pretenden sembrar esta mentira. Han sido aquellos que siempre se han presentado como los guardianes de los derechos, los que han jurado y proclamado a viento y marea el mantenimiento del estado de bienestar, los que han engañado a los trabajadores, a pesar de la confianza en ellos depositada. Confianza que se quebró primero con la ruptura del acuerdo gobierno. Confianza que se quebró primero con la ruptura del acuerdo gobierno-sindicatos en la función pública, cuando de manera sorpresiva y unilateral se decidió la bajada de sueldo de los empleados públicos, la no creación de puestos de trabajo, la disminución en la inversión pública, el incumplimiento de acuerdo, etc. Cuestión que además ha servido de justificación al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento para mostrar su verdadera cara: la desregulación de la negociación colectiva, el recorte de los derechos laborales de los empleados públicos y la privatización de los servicios públicos, cuya respuesta fue la convocatoria el 8 de junio de una huelga en la administración pública. El Gobierno, lejos de parar en su ruptura del diálogo social, en su quiebra de la negociación colectiva, amenazó con la imposición de una reforma laboral al margen de los trabajadores y se entregó de lleno a los dictados de los mercados financieros y de los empresarios. Esos empresarios que tiempo atrás reclamaron a papá Estado ayuda económica para salir de una crisis que ellos mismos habían provocado, tras recibir las cuantiosas ayudas económicas del Gobierno, pagadas con nuestros impuestos, reclamaron contención en el gasto público, moderación salarial y mecanismos legales para abaratar el despido. Lo han conseguido. Es una reforma laboral que ni en sueños habían deseado. Una reforma que confiere a las patronales el poder total en los despidos, en sus indemnizaciones, que les posibilita el incumplimiento de los convenios colectivos y la que están sintiendo como el grial que terminará con los sindicatos. Último obstáculo que les queda en su pretensión de eliminar los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, hay agresión a los derechos de los trabajadores y consecuentemente habrá huelga general el 29 de septiembre.